En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en estos momentos para que podamos abrir nuestro corazón a esta charla y entender un poquito esos misterios de Dios. Ustedes sabían que cuando lleguemos allá arriba, al cielo, no nos bastará toda la eternidad para conocer a Dios. Qué fuerte, ¿no? O sea, estaremos en la vida eterna y no bastará la eternidad para conocer a Dios. Toda la vida estaremos conociendo a Dios. Y hoy quiero hablar de un personaje, ya que hemos venido hablando de los profetas mayores, menores, de ese Enoc, que es un misterio. Hoy quiero hablar quizá del personaje más misterioso que hay en la Biblia. Se llama Melquisedec. Es el personaje que no tiene orígenes, no se habla de dónde viene, no tiene descendientes, pero aparece y desaparece, aparece y desaparece. Es muy lindo porque la Biblia, en el Génesis, que es el primer libro que habla de Melquisedec, nos habla primero de un Abraham. Pero Abraham lo presenta la Biblia en el capítulo 14 como una especie de... Lot era sobrino de Abraham, pero la Biblia lo presenta como su hermano en algunas partes, como su sobrino en otras. Eso es para entender un poquito, cuando se acuerdan en el Evangelio que dice, tu madre y tus hermanos están aquí. No se trataba de hermanos consanguíneos, se trataba de familiares, primos, relacionados. Y esto mismo ocurre aquí y lo podemos ver en el capítulo 14 del Génesis, en el versículo 14, que dice: al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, ¿quién es su hermano? Lot, pero en realidad es su sobrino, movilizó la tropa de gente nacida en su casa. Miren esto, Abraham había bajado de Ur de Caldea. ¿Dónde queda Ur de Caldea? Irak. Es una ciudad, Ur de Caldea es una ciudad que hoy queda 80 kilómetros al sur de Bagdad, muy pegado a lo que conocemos más tarde como Babilonia. Él nace allí en Ur de Caldea y sale de Ur de Caldea a conquistar esa tierra que Dios le ha prometido. Recordemos que él se llamaba, hasta aquí él se llama de alguna manera Abraham, pero luego el Señor le cambia el nombre por Abraham. Esa terminación la vamos a explicar en otra clase, no aquí. Pero hay una cosa muy bonita. Él se viene con toda su parentela y se empiezan a ubicar en los terrenos que hoy corresponden a Líbano, Siria, Jordania, Israel. Porque, mapa virtual, toda esta zona aquí, este es el mar Mediterráneo. Toda esta zona corresponde a esa tierra de Canaán, de los moabitas, de los jebuseos, toda esta tierra, que luego esta parte se va a llamar Israel, esta parte hoy se llama Jordania, esta parte al norte hoy se llama Líbano y esta gran parte aquí se llama Siria, ¿cierto? Pero toda esta es la tierra que él va a ir conquistando poco a poco. Pero en eso los empleados de Lot se pelean con los empleados de Abraham. Entonces él no quiere problemas, es un hombre que sabe que si sigue así va a despertar una guerra. Entonces le dice a Lot, elige dónde quieres ir, y yo me iré al otro lado para no pelear. En otras palabras es como decir, nos vamos a hacer pasito, ¿cierto? Entonces Lot elige quedarse en toda la ribera del Jordán y él se va para todo el otro lado, lo que hoy conocemos como Transjordania, o sea, más allá del Jordán. Pero él se entera que estas tribus paganas
han secuestrado a Lot y a toda su familia. Y por eso aquí lo narra. Mire cómo lo narra la Biblia en el capítulo 14. Movilizó la tropa de gente nacida en su casa, Abraham, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Dan es bien al sur. Por la noche cayeron él y sus siervos sobre ellos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Imagínate, él lo fue sacando hasta Damasco, que queda bien al norte de Siria. Recuperó toda la hacienda y también su hermano Lot con su hacienda, así como las mujeres y a la gente. Ahorita que tuvimos la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz, nos damos cuenta que en las guerras la mujer se vuelve botín de triunfo. Qué fuerte, ¿no? Porque uno entiende lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Cuando los rusos entran a un pueblo, cuando en su momento los alemanes entran a un pueblo, todos los soldados están peleando, pero cuando entran y conquistan ese pueblo, como acto de sometimiento y humillación, cogen a sus mujeres y las violan. Esto es norma general en las guerras. Como decir, mire lo que hago, tú no puedes defender a lo que es más vulnerable en tu pueblo. Entonces aquí él recupera a Lot y dice a su familia y sus mujeres, como parte de decir, soy más fuerte que tú, no me las tocas. Esto es interesante porque lo vamos a ver más adelante. Y es cuando aparece Melquisedec. Melquisedec traduce en hebreo rey de justicia o mi rey es justo. La primera vez que aparece Melquisedec en la Biblia es alrededor del año 2000 antes de Cristo. Ustedes han oído de Melquisedec, ¿cierto? Griten, ¡no! Bueno, los que ya oyeron algo de Melquisedec se pueden ir, ya son demasiado sabios en él. Pero mire lo que es esto. La primera vez que aparece Melquisedec, que es aquí, es alrededor del año 2000 antes de Cristo. Un mensajero dice a Abraham que su sobrino había sido capturado. Con estos 318 hombres, Abraham va en rescate de Lot y va presionando hasta el norte, hasta Jobá, y lanza este ataque, derrota a los enemigos. Allí Abraham se encuentra por primera vez con esta figura misteriosa, Melquisedec. Melquisedec, rey sacerdote de Salem, aparece sin genealogía y sin origen. Miren esto, en toda la Biblia, hasta los pecadores tienen genealogía. Cuando ustedes escuchan en la Biblia la mujer de Lot, cuando escuchan en la Biblia todos los pecadores, dice, este era hijo de, vivía en la ciudad de, salió para tal, era la madre de. Melquisedec nunca habla de genealogía hacia atrás, ni habla de descendencia hacia adelante. Es un misterio encerrado, porque él lo van a ver aparecer y desaparecer en la historia. Van a ver algo bien lindo y lo vamos a entender. ¿Por qué quiero hablar hoy de Melquisedec? Porque es que en todas las misas lo mencionamos y no sabemos quién es. Pero como ahora somos católicos, exégetas, expertos, aquí no nos cogen descuidados. Entonces, él era el rey y sacerdote de Salem. ¿Qué era Salem? Lo que hoy llamamos Jerusalén. Es la misma. Cuando uno llega a Jerusalén hay una colina que se llama la colina del templo y la colina de Salem, ¿cierto? La colina del templo es donde hoy está construida la mezquita y Salem es donde está construida toda la ciudad, que es la que conquista 1000 años después David. Qué interesante. Entonces, primer detalle de Melquisedec, tiene aparición misteriosa.
es algo bien misterioso. Se presenta siempre como una figura enigmática, no se sabe su edad. En la tradición judía se representa como un hombre muy elegante, con una mirada muy profunda y todo en el barba y cabello es blanco. Pero ¿esto de dónde sale? En las cuadros, en toda la iconografía, el color y la profundidad tienen un misterio, tienen un significado. Pero Melquisedec lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Por eso está en la Eucaristía. Es de una importancia suprema. Y dice, su presencia es imponente, ofreciéndole el primer detalle que hace a Abraham. Cuando él gana y recupera a su sobrino, se aparece Melquisedec. ¿Qué es lo primero que hace Melquisedec? Bendice a Abraham. ¿Qué es lo primero que hace Abraham? Le ofrece el diezmo de todo lo que ha recuperado en la guerra. Pero aquí aparece un detalle que es importante para nosotros los cristianos. Dice, Abraham se inclina ante Melquisedec, ofreciéndole pan y vino. ¡Wow! 2000 años antes, él le podía ofrecer miel de abejas, le podía ofrecer, no sé, cosecha de cebada. No, pan y vino. ¿No les suena sospechoso? Y recibe el pan y vino como símbolo de bendición y comunión espiritual. Y es cuando Melquisedec bendice a Abraham. Mire, esto tiene... La teología de Melquisedec es muy profunda, porque ¿quién puede bendecir a Abraham? No más. Pero él se aboga el derecho de bendecirlo. ¿Para quién es el diezmo? Para Dios. Pero Abraham se lo da a Melquisedec. Sospechoso. El pan y el vino es esa oración que dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. Está en el Génesis 14:19. Les voy a leer todo este párrafo para que entendamos esto. Melquisedec aparece antes de cualquier pacto, antes de cualquier promesa, antes de cualquier alianza, lo cual lo hace especialmente diferente. En la Biblia, en Génesis 14:17 dice, a su regreso, después de batir a Cuadorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Hay una descripción completa. Dice, esto se encontraba, según Josefo, al menos a 400 metros de Jerusalén. O sea, valle de Salem, monte de Salem, monte del templo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos a tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré.
así no dirás que me has enriquecido. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mambré, ellos que tomen su parte. Están confundidos, ¿cierto? Lo que quiere decir aquí es que él reúne a estos 318 guerreros que van a luchar contra miles de ellos, los doblegan, él libera a la familia de Lot, pero no toma nada de ellos. ¿Qué es lo que hace de estos 3 guerreros? Ok, tomen lo que quieran, pero van a dar diezmo. Es la primera vez que se habla del diezmo en toda la Biblia, en el sentido de un ofrecimiento al sacerdote. Y esto se va complicando un poquito más, no se preocupen. Dice, Abraham entrega el diezmo a Melquisedec en un gesto de sumisión y devoción. ¿Devoción a un sacerdote? ¿No les parece sospechoso? Esto es bien interesante. Es un personaje inusual porque Melquisedec no estaba vinculado ni a las leyes ni a las tradiciones del pueblo hebreo, sino que servía como representante directo del Dios Altísimo para toda la humanidad. Y esto convierte a Melquisedec en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Mire, ¿cierto que es confuso? No se preocupen, los voy a confundir más. ¿Por qué? Porque Melquisedec está demostrando que a él no lo rigen leyes humanas, que él es un ser atemporal, que es un ser que va a aparecer y desaparecer. Y esta es la primera vez que aparece en la Biblia, 2000 años antes de Cristo, en esas batallas de conquista de la tierra prometida, rescatando a su sobrino y trayéndolo otra vez a la vida. Entonces, él no obedece como creen muchos. Él no obedece a las leyes ni étnicas del pueblo judío, ni a las leyes culturales que rigen al pueblo judío. Es descrito, primero que todo, bendiciendo a Abraham. Pero Melquisedec va a aclarar concretamente cuál es el papel del sacerdote como intermediario entre Dios y el hombre, mucho antes de la institución del sacerdocio levítico. Y aquí aparece otra figura. ¿Qué es el sacerdocio levítico? El sacerdocio levítico es una tradición del mundo hebreo en el cual los descendientes del hermano de Moisés, que se llama Aarón, en la cabeza de Leví se convierten en los sacerdotes levíticos. Por eso decimos sacerdocio levítico, porque el Señor le asigna a Leví la función de que sus hombres tienen que ser sacerdotes al servicio de él. Por eso la tribu de Leví no tenía funciones de guerreros o de campos, no. Su función era preparar todos los sacrificios que iban a ser ofrecidos primero en el tabernáculo durante los 40 años de esa peregrinación por todo el desierto, y luego cuando el templo es construido en Jerusalén. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Pero aquí hay un sacerdocio por encima de la tribu de Leví. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. La segunda vez que aparece
Una mención se produce 1000 años antes de Cristo y es cuando lo leemos en el Salmo 110. Se los quiero leer porque es muy bello. Un segundito. El Salmo 110 dice: miren esto, lo van a entender, van a empezar a unir las piecitas. Dice, el sacerdocio del Mesías, oráculo de Yahvé a mi Señor. Miren esto, interprétenlo en lo que va a decir Mateo y Juan 1000 años después. Siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento, un esplendor sagrado. Llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud, lo ha jurado Yahvé, y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Lo entienden? Díganme que sí, engáñenme. 1000 años después vuelve esto. Cuando nosotros somos ordenados sacerdotes, una de las palabras más grandes que nosotros recibimos: serás sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué nos mandan a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec? ¿Por qué a Jesús lo llaman el rey y sacerdote a Jesús según el orden de Melquisedec? Aquí vamos a empezar a unir cabos. El Señor está a tu derecha. ¿Se acuerda cuando Juan, la mamá de Juan, le dice al Señor: quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y él le responde: eso no me es dado a mí, es el Padre quien va a asignar quién está a mi derecha y quién a mi izquierda. Díganme que lo entienden. El Señor está a tu derecha, quebranta a los reyes el día de su cólera, sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabezas a lo ancho de la tierra, junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Mira, en la Biblia de Jerusalén casi después de cada oración hay un asterisco que explica, la explicación es muy larga y no pararíamos, pero eso se los dejo a los que tienen la Biblia de Jerusalén aquí, que son todos. Entonces, el Salmo 110 presenta una visión poética y poderosa. Es una alusión al sacerdocio de Melquisedec que surge como precursor del Mesías. Melquisedec se convierte así en ese precursor del Mesías desde el 2000 antes de Cristo. Cristo es exaltado, Cristo como rey y sacerdote eterno. Eterno. La conexión entre Cristo y Melquisedec es como un tipo de Jesucristo. El no origen de Melquisedec habla de una anticipación del Mesías, porque Jesús bendice a sus seguidores diciéndole: el verdadero Hijo de Dios es el que hace la divina voluntad. Melquisedec ya nos llama a esa divina voluntad. ¿Sabes qué es lo lindo? Cuando uno está en el seminario o está estudiando en el bíblico o algo así, esto se lo explican a gente que ya ha estudiado mucho, así como ustedes, que son profundos en el entendimiento. Pero mire, hay una cosa linda que se llama la ciencia infusa.
No es necesario matarse 100 años estudiando. El Señor en un segundo te da la claridad. Pero para eso necesitamos una oración permanente, constante y profunda. Jesús bendice a sus seguidores. El sacerdocio de Jesucristo trasciende las limitaciones temporales porque ofrece una reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Ahí es cuando empecemos a entender qué significa Melquisedec. Melquisedec, como ese precursor de Cristo, nos va anunciando lo que en realidad es la misión de la salvación de Jesús. Es una reconciliación entre el Dios y la creación. Es una especie de decir, viene alguien que va a ponerte de nuevo en paz con tu Creador. Ese alguien tiene que ser al mismo tiempo rey y sacerdote. Pero ojo, en la tradición judía, el Señor ya le había dicho a los judíos, a los levitas, que nadie podía ser, nadie al mismo tiempo, rey y sacerdote. Él lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque en el sacerdocio de Melquisedec solo hay uno que puede ser al mismo tiempo rey, sacerdote y profeta. Ese es Jesús. Y nosotros, como hijos favoritos de Dios, hijos adoptivos del Padre, nos llama a que participemos de ese reino, de esa profecía, de esa salvación, de ese sacerdocio. Y aquí es cuando vamos a empezar a entender y aclarar todo. El sacerdocio de Jesucristo trasciende todas las limitaciones que nos podemos imaginar del tiempo. Los fieles son llevados a comprender la misión salvadora de Cristo. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento hay una carta a los hebreos y otra carta a los romanos, cuando dice, y la carta que leemos en todos los sitios aquí, en la carta a los corintios, de que nadie puede decir Jesús es Dios si no está iluminado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es eso a lo que nos llama el Señor aquí. Mire, me regalaron en este viaje un libro lindísimo, lindísimo, pero así me tiene enamorado. Tiene un título complicadísimo, San Pablo. Pero cuando yo entiendo, vamos a hacer una charla pronto sobre quién era San Pablo, porque cuando yo entiendo el contexto histórico, el contexto del lenguaje, el contexto donde él nace, el contexto de lo que le enseñan, es que uno entiende la belleza que fue San Pablo. Y esto, Melquisedec nos está anunciando a nosotros también la belleza de lo que es Cristo. Entonces, la tercera mención de Melquisedec ocurre en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Aquí viene algo interesante. 2000 antes de Cristo, Melquisedec y Abraham. 1000 años antes de Cristo, Melquisedec y el rey David. En el milenio de nuestro Señor, Melquisedec aparece por tercera vez. Dice, en la epístola a los hebreos, revela la comprensión del sacerdocio al que está llamado Cristo. Melquisedec es presentado de nuevo sin genealogía, sin inicio de vida y sobre todo sin un fin de esa vida. En Hebreos capítulos 5 a 7, los que lo quieran leer, dice que el sacerdocio levítico se establece en la antigua religión judía, pero está basado en la tribu de Leví, en la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Ellos eran los llamados a realizar el sacrificio. Pablo presenta a Jesús como el sacerdote eterno al estilo de Melquisedec. ¿Eso qué quiere decir?
que ya no es necesario el sacerdocio levítico que se dedicaba a recibir el cordero, el ternero o la paloma para sacrificarla, porque Cristo se convierte en sacerdote, en víctima y altar. Ahí es cuando entendemos la mesa del altar. Ya no necesitamos esos animales porque Él ya pagó por cada uno de nosotros. Ya nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio en nuestro corazón para ser redimidos. Cuando nosotros somos llamados a aceptar ese sacrificio, ¿qué quiere decir? Aceptar las normas del sacerdocio al estilo de Melquisedec. Realizaban los sacrificios. Pablo presenta a Jesús como ese sacerdocio que es superior, muy superior y superior en máximo a cualquier sacerdocio levítico. Ya Él rompe la tradición del sacrificio de animales. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice, pero me vas a traer en sacrificio un cordero, un ternero? Yo puedo elegir lo que yo tenga, porque cada una es una de mis criaturas. La redención solo puede llegar por un sacrificio supremo de un hombre Dios. En la lectura de hoy que vamos a tener en la misa, habla de un sacrificio bien interesante. El padre Santiago hacía una comparación esta mañana interesantísima. Y era esa voluntad divina y esa voluntad humana del Jesús, Dios y hombre. Pero la voluntad humana de Cristo estaba totalmente sometida a la voluntad divina del Dios hombre. Por eso, voluntad humana de Cristo y voluntad divina se hacen una sola. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, que tu voluntad humana solo esté supeditada, guiada y protegida por la voluntad divina. En ese momento habremos entendido el sacerdocio de Cristo, Rey y sacerdote, al estilo de Melquisedec. Entonces, cuando aquí tenemos que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico, él nos da varias razones. La primera razón: Melquisedec, y esto es ya como un resumen, bendijo a Abraham indicando su autoridad espiritual y precedencia histórica sobre Leví. Como Melquisedec era atemporal, estaba antes de Aarón, estaba antes de Leví y estaba antes de cualquier sacerdocio levítico. Por eso es que Abraham, para representar eso, le ofrece el diezmo de todo lo que ha ganado en esa batalla. La segunda razón de ese sacerdocio es que tiene continuidad y permanencia en contraste con la transitoriedad del sacerdocio levítico. ¿Qué quiere decir esto? En el sacerdocio de Cristo no hay un origen, Él es. No hay un descendiente a su muerte. Él sigue siendo, porque trasciende en la eternidad su sacrificio. Trasciende en la eternidad su entrega. Trasciende en el poder su gloria. Y en el Levítico eran los hijos de este que al morir heredaban eso, pero no tenían poder de nada. Melquisedec se contrasta con la transitoriedad del sacerdocio levítico, que estaba sujeto a la muerte y sucesión genealógica. La tercera razón de este sacerdocio es que Jesucristo, como sumo sacerdote al estilo de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levíticos, porque Él, Jesús, es eterno, es indestructible, no está sujeto a la muerte y por lo tanto no requiere sucesión sacerdotal. Él es.
Él no será, Él es. Melquisedec, en la cuarta razón, es un preludio del sacerdocio eterno de Jesús. El sacerdocio de Melquisedec en la epístola a los Hebreos es complemento para comprender algo fundamental para el cristiano: comprender la obra redentora e intercesora de Jesucristo, quien se ofrece a la salvación eterna, y sólo así nos da acceso al Dios para todos los creyentes. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No existe otro camino. Por eso Él es el único camino. Nadie va a trascender por otro camino. Jesús es el camino. La Virgen nos lleva siempre a Jesús. La Virgen no es el camino. La Virgen nos lleva siempre a Jesús, porque el camino es Jesús. Por eso, cuando oímos al Padre José de Jesús decir que los santos, las imágenes, la Virgen hacen milagros, no. El único que hace milagros es Dios. Que utilicemos eso como una reminiscencia de que estamos pidiendo su intercesión para el milagro, no quiere decir que San Benito o San Antonio de Padua hagan el milagro. No, ellos son intercesores ante el Hijo para que el Hijo haga el milagro que le pedimos. Mire que estudiando la teología profundamente descubrimos la belleza de nuestra iglesia. Así, porque en lo que más nos critican es donde nosotros podemos responder con más sabiduría. Y le podemos decir que esta imagen de San Hugo o la imagen de San Juan el Bautista hacen el milagro. No, el único que hace milagros es Dios. Melquisedec desafía la tradición bíblica. En la cultura hebrea posterior, Dios prohibió que los reyes asumieran el papel de sacerdote o viceversa. ¿Y por qué Melquisedec rompe esa tradición? Porque él es reconocido a sí mismo como rey y sacerdote. Era un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esa es la belleza de Melquisedec, lo que queremos entender hoy. Con la bendición de Abraham se convierte en un instrumento de Dios. ¿Abraham es el que hace el milagro? No. Con esa bendición de Melquisedec, Abraham es instrumento. Y es instrumento porque cada vez que nosotros recibimos la bendición de Cristo en una misa, esa bendición al final de la misa que los hace a ustedes instrumentos de Dios. Él va a utilizar a cada uno como instrumento para llevar su mensaje, para decirle: yo soy el camino, nadie va al Padre si no es a través de mí. Con la bendición hay algo bien dicho: en la nueva alianza de Jesús nos da una comprensión de la redención de Jesús ante el Señor. Nos invita a considerar y explorar las verdades espirituales de Cristo. Nos invita a ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo. Miren esto tan bonito. Ustedes hoy vienen a la misa. Hay mucha gente que en la misa del domingo, para no hacer cola en el parqueo, recibe la comunión y sale pitada. Se les olvida que la bendición final del sacerdote es esto. Es el Señor diciéndote: ok, has escuchado el mensaje, has entendido el mensaje, ahora lleva el mensaje. Y en la bendición final, Dios te dice: ve, ahora ya eres mi instrumento en la evangelización. Por eso es tan importante esperar esa bendición final en la misa. Porque es que Melquisedec volvió a Abraham instrumento, padre de la fe, en su bendición. Ese es el poder de Melquisedec.
Y dice algo bien, esta realidad nos invita a vivir en constante gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en cada instante de nuestra vida. Nosotros tendríamos que estar todo el tiempo arrodillados, agradeciéndole al Señor todo, lo bueno y lo malo. Mire, ahorita regresando de este viaje, en 2 días fue un desastre. Mi maleta se quedó en Zúrich. Mi iPad se quedó en Londres. Mis AirPods se quedaron en otro sitio. Y yo decía, joder, pero voy a regresar casi con mi pasaporte. Pero ¿qué era lo que el Señor me quería enseñar a mí, despojándome de lo que yo, que soy cuidadoso, cuadriculado, escrupuloso, cuide esto, mire esto, cierre el carro, no deje el bolso? El Señor me estaba diciendo, despréndete, despréndete. El mensaje de hoy lo entendí esta mañana cuando preparaba esta charla. Dice, esta realidad nos invita a vivir en constante gratitud y entrega. Cuando mi maleta se pierde en Zúrich, yo dije, me quedé sin el cargador de la cámara, me quedé, iba a decir, si se hubiera perdido, iba a decir el regalo que le tenía a cada uno de ustedes. Pero no, anoche llegó la maleta a las 12:45 de la noche. Entonces puedes imaginar que uno está ahí ya a punto ya entrando en la fase 2 del sueño, cuando, mire Señor, estoy aquí frente a la catedral, tengo su maleta. Yo creí que estaba soñando porque no me habían dicho que era tan rápido. Estaba completa y ahí no venían sus regalos. Pero tuve la intención. Dice, la invitación de esta pequeña charla, que yo no quiero que nos quite más tiempo, dice, Melquisedec, con esa bendición, nos invita a que seamos instrumentos de Cristo, que nos dejemos moldear por Cristo, que nos dejemos llevar por Cristo, pero sobre todo, que le ofrezcamos toda nuestra vida como un cordero de vida eterna, uniéndola a Jesús ante el Padre. Eso es lo que pasa en la misa. Cuando yo le digo al Señor, Señor, soy un pecador, pero esta nada que soy, te lo ofrezco, aunque no lo necesitas, pero es que yo sí te necesito a ti. Por eso siempre debemos decir, Señor, yo confío en ti, pero tú no confíes en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu paz y de tu guía. Amén.